Santiago Kovadlov está aquí con nosotros. Santiago, enorme placer. ¿Cómo estás? Igualmente, ¿cómo estás? Bien, Un gusto, Pablo. tanto tiempo. Es Bienvenido. cierto, muchas gracias. Bueno, ¿qué sentís en la ebullición de la previa de las elecciones del 12 de Te septiembre? diría que por una parte una gran expectativa como ciudadano, en la medida en que esperaría que la comprensión social de lo que se juega en estas elecciones sea amplia y honda, vale decir, no se trata de una disyuntiva entre dos fuerzas de un mismo sistema. Se trata de la pugna entre dos concepciones distintas del país, una de ellas asentada en la hegemonía de un liderazgo personalista, la otra que intenta reconstruir la primacía de la ley sobre el poder político y que representaría un republicanismo de formación vacilante, contradictorio incluso, pero indispensable si queremos vivir en el marco de la Constitución. Del otro lado tenemos un concepto de la política que descansa primordialmente sobre la reducción del poder político a las decisiones del Ejecutivo y el Ejecutivo a un liderazgo personal, que es el de la actual vicepresidenta. Me parece que Con lo cual reducís la pregunta de quién manda en la Argentina a la vicepresidenta. Totalmente, Punto. totalmente. No De tengo allí la- que el presidente tenga que ser respaldado por ministros, gobernadores, etc. Claro, pero es al mismo tiempo el presidente una figura a la que le cuesta mucho desempeñar ese rol, porque es un hombre que ha ejercido la contradicción como norma de enunciación característica de su discurso. Él no ha hecho de la coherencia del discurso el rasgo distintivo de sus pronunciamientos. Puede decir una cosa, contradecirla, pero al final queda enredado en su propia ambivalencia. Y creo yo que la vicepresidenta, que en un momento se jactó del triunfo que le dieron las elecciones del 19 valiéndose de él, en ese momento está empezando a pagar los costos de haber elegido a un hombre que pasaba por ser conciliador y en este momento no sabe cómo ejercer una función que garantiza el liderazgo de Cristina. O sea que, ¿crees que Cristina siente que Alberto no garantiza su liderazgo? Así es, estoy persuadido. O sea, está en riesgo ella. Yo creo que el gran riesgo que ella corre lo corre desde adentro de su propia fuerza, no desde afuera. O Digamos, sea, tiene más amenazas en la impericia o la insustancialidad del gobierno nacional que en los ataques o embates de la oposición. lo decís muy bien. Exactamente es así. Yo estoy persuadido de que la oposición representa para ella un riesgo que todavía no tiene la magnitud que aquel riesgo que encierra para ella la presencia y el desempeño del actual presidente. Puede temer perder las elecciones, pero nunca por un margen muy alto en este momento. En cambio, sí creo que puede correr un riesgo grande de seguir desempeñándose en el cargo como lo hace el actual presidente de la Nación. O sea, para vos, a la vicepresidenta le perturba más el desgaste de la gestión que un resultado mejor o peor electoral el 12 de septiembre y en particular el 14 En de este noviembre. momento creo que sí, que a medida que nos acercamos a las elecciones, a ambas, creo que ella no cuenta con la certeza suficiente como para poder decir que la fuerza que la respalda actúa en consonancia con sus necesidades. No puede salir el presidente de la foto de Olivos. Las explicaciones fueron tal vez parte de la crisis comunicacional posterior al hecho en sí, que independientemente del discurrir judicial, tienen la falta de ejemplaridad que corroe la autoridad su principal eslabón, uno tiende a pensar, ¿no es cierto? Creo que sí. ¿Crees que eso marcó un punto de inflexión en términos populares? Además, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe de qué se trata, de que se popularizó tanto que nadie que desconozca que esto pasó, digamos, a eso voy. Sí, lo decís bien y creo nuevamente que estamos ante un hecho muy particular. Normalmente las disonancias que pueda tener un presidente, los errores que pueda cometer, si no alcanzan a tener repercusión social vasta, como ocurre en este momento, es porque la gente no se siente ni representada por esas conductas disonantes, ni particularmente representada por lo que podríamos llamar ciertos aciertos administrativos de la gestión. Pero ¿qué ocurre en este caso? Ocurre que lo que el presidente hizo fue jugar con la experiencia de la ciudadanía. Es decir, desmintió la magnitud que la enfermedad había alcanzado en la sociedad mediante una conducta que era
un insulto a todo aquello que se estaba viviendo socialmente. Por lo tanto, hirió la sensibilidad social, pero no solo la de los opositores, sino de aquellos que quedaron desconcertados porque, habiendo acatado lo que él dijo como parte de una posición simpatizante con el oficialismo, vieron que quien comprometía al oficialismo era el presidente de la República. En consecuencia, creo yo que remontar esa situación a él le va a costar especialmente mucho, porque el problema que generó el efecto de esa actitud de él en la sociedad está avalado por un padecimiento social enorme, que es muy difícil desmentir en su magnitud y en la profundidad de la herida que le ocasiona esa falta de representación ética. Hoy Carla Bisotti habló del tema, creo. Dijo algo que a mí particularmente me resultó perturbador, porque le agrega una dimensión más al capítulo y la controversia. Fue esto. ¿Lo escuchamos? Parece que no hay ningún argentino o argentina que no haya cometido un error en ese contexto. Eso sí me parece una especulación política, que salgan justo antes de las elecciones las fotos, y el presidente y su compañera aceptaron el error, dijeron que fue un error haber hecho la reunión y pidieron disculpas. La verdad es que si nos vamos a detener en eso como lo más importante, me parece que es un error. Qué esfuerzo desesperado hace la ministra para poder quitarle magnitud dramática a lo ocurrido. Si el presidente de la República no hubiese dicho cuáles serían los castigos que recaerían sobre los transgresores de las disposiciones sanitarias que él estableció, si no hubiera hecho eso, entonces podríamos hablar de un error. Pero si yo te amenazo, si vos cometés un error y soy yo el que se anticipa y lo comete, ¿qué valor tiene esa amenaza? ¿Qué quiere decir esa amenaza? Quiere decir que estoy procediendo autoritariamente, porque el valor de una sugerencia sanitaria es proporcional a la ejemplaridad del cumplimiento de quien la dicta. Entonces, la investidura del presidente no es la de cualquier persona. Él no se representa, él nos representa. Su palabra es la que le han dado las elecciones, es decir, un grado de representación social que reduce el margen de representación personal para investirlo de su significación presidencial. Hay un esfuerzo en el oficialismo enorme por seguir quitándole valor a las investiduras de la democracia. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué sentís? Bueno, yo creo que la oposición está dividida entre la lealtad que le debe a la sociedad para representarla en su necesidad de una alternativa distinta a la del oficialismo, y una lucha interna que todavía demuestra que la política argentina, con independencia de las fuerzas que le integran, opositoras o oficialistas, privilegian la primera persona sobre del singular por la primera del plural. Prefieren el yo al nosotros. Todavía creo que esa preeminencia del yo sobre el nosotros está comprometiendo la representación cabal de la oposición. Lo que nosotros necesitamos escuchar de parte de los líderes opositores es que más importante que esa primera persona es la congruencia que le da sentido a la palabra juntos. Juntos. Por el cambio. Privilegiemos que el cambio en primera persona o el cambio en plural. Yo necesito mucho más de la oposición para que la pueda sentir auténticamente representativa. Hay figuras que uno podría decir están trabajando primordialmente por esa posibilidad de presentarse como oyentes de la demanda social antes que como elocuentes expositores del yo personal. Pero de todas maneras, te diría que las elecciones se aproximan con un panorama donde, si la contradicción y el miedo rigen en el oficialismo por no saber cómo se resolverá la tensión entre presidente y vicepresidenta, en la oposición todavía no está decidido si juntos significa algo más que una sigla o una consigna. Sí, yo decía que en el vacío muchas veces existencial de los acuerdos programáticos en la Argentina, Kicillof, cuando se lanza la fórmula de Victoria Tolosa Paz con Daniel Goyán, dice, bueno, el candidato es la unidad. No se sabe para qué, pero es la unidad. Estaban todos juntos, indefectiblemente. Y en la oposición se cambia juntos por el cambio por juntos. Se lo reduce a juntos, no importa para qué.
o no se sabe. Yo decía que, bueno, es parte de la insustancialidad de buena parte de los debates en la Argentina. Ahora, ¿qué rol le das o le asignás al resto, a lo que va por afuera, en todo caso, del oficialismo y del sector más importante de la oposición? Randazzo, Esper, Milei, el Frente Progresista en Santa Fe como tercera opción, el cordobesismo peronista de Schiaretti, etcétera. Sí, yo creo que van a tener un papel progresivamente protagónico si las fuerzas principales o características de los núcleos mayoritarios de la política argentina siguen evidenciando indecisión en la definición de contenidos importantes. ¿Por qué? Porque son sectores políticos que viven de la rentabilidad que les dejan las contradicciones de los grandes grupos. Es decir, que a medida que los sectores importantes del oficialismo y la oposición no tengan posiciones congruentes, cautivantes y sobre todo verosímiles, la periferia va a vivir de esa ausencia de definiciones importantes y va a nutrir su propio protagonismo en esa indefinición. No creo que como fuerzas autónomas tengan demasiado por venir. Sí creo que pueden vivir de la rentabilidad de las contradicciones de los sectores centrales. ¿Qué papel le asignás a la sociedad civil? A ese colectivo denominado Padres Organizados en materia educativa, a ese colectivo que pidió por un apoyo a los médicos con los aplausos en el arranque de la pandemia, que después... Muy interesante esa pregunta, porque nos remite a un aspecto de la cultura cívica argentina. Correcto. Y yo le doy el valor de ejemplaridad que muchas veces la política no tiene. Y por lo tanto, a esos padres, a esa sociedad que aplaude a sus médicos, a esos banderazos que privilegian la importancia de la ley por sobre los intereses estrictamente sectoriales, les adjudico el valor de una advertencia a las dirigencias políticas. Les están diciendo cuáles son las prioridades, qué es lo que se debe atender, qué es lo que la sociedad está privilegiando en términos programáticos y qué es lo que espera de una dirigencia política que pareciera estar todavía mucho más cerca del pasado que del porvenir. Es toda una frase, más cerca del pasado que del futuro. Más discutiendo sus propios problemas, sus propias preocupaciones, su metro cuadrado, como dirían los consultores, más que el 2030, 2040 o la generación que viene. Claro, mira, hay algo que a mí me interesa mucho desde un ángulo, te diría, filosófico, y es la capitalización del error. Yo diría que la madurez consiste en la capitalización del error. Quien se jacte de no cometer errores es un imbécil. Es decir, desconoce lo que le pasa. Errar es humano, lo importante es no superar la cuota diaria, decía Confucio. Eso, muy bien citado, ya lo tenemos a Confucio en la mesa. En consecuencia, ¿qué es un hombre maduro, una mujer madura? Seres en los cuales las cicatrices de la experiencia se pueden ver. Es decir, que son capaces de exhibir lo que han aprendido después de haberse equivocado. No basta el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso que evidencia que se está en desacuerdo con lo que se hizo. ¿Qué es lo que importa después del arrepentimiento? La capacidad de reprogramación, para usar un término tecnológico. Es decir, que yo me presento como alguien que pudo aprender la lección. En el arrepentimiento puede haber buena fe, pero en la capacidad de aprendizaje hay proyecto. Hay algunos que dicen que uno de los últimos grandes sueños colectivos fue recomponer la democracia, las libertades, conseguirla, abrazarnos a ellos. Y nos habrá ido mejor o peor, pero finalmente lo logramos. Acá estamos, eligiendo, votando. Por supuesto no alcanza aquello de con la democracia se come, se educa. ¿Qué le falta a esta dirigencia en todas sus acepciones? Política, sindical, empresaria, periodística, lo que vos quieras, profesional, educativa. Yo creo que esa pregunta atañe a una cuestión absolutamente central, y es el repertorio de valores compartidos que permiten que quienes entre sí son opositores o adversarios defiendan desde su propia perspectiva un patrimonio común de creencias y convicciones sociopolíticas. A esto yo lo llamo Constitución Nacional. A esto yo lo llamo bien común. Entonces, podemos disentir, pero dentro de un mismo sistema. Si no tenemos valores compartidos, dejamos de ser adversarios y pasamos a ser enemigos.
¿Por qué? Porque mis valores no son compatibles con los ¿Te tuyos. da la impresión que acá el que gana siente que coopta y el que gana siente que todo lo tiene, que es omnipresente y que perder significa por consecuencia todo lo opuesto y en consecuencia por eso las cosas son del modo que son, a matar o morir? Es el retorno a una sensibilidad monárquica. ¿Por qué monárquica? Porque el rey es el poder. No es representativo de un sector social ni es depositario de una investidura circunstancial. Claro, ni un servidor público por un tiempo No, limitado. El rey usaba la primera persona del plural cuando hablaba, decía nosotros. Él era todos, el Estado era él. En consecuencia, a mí me parece que lo que necesitamos crear en la Argentina es un acuerdo. Necesitamos, quiere decir, es imprescindible, pero no sé si tendrá lugar. Yo quisiera que lo tenga. Repertorio de valores compartidos que permitan que las diferencias se den en el marco de una misma concepción de la política. Es decir, valores compartidos, respeto por la ley, establecimiento de procedimientos límpidos donde la justicia no esté sometida a la política.